Esto está pasando ahora mismo y si no lo entiendes hoy vas a tardarte meses en entender por qué el mapa migratorio de todo el continente americano cambió en una sola madrugada. Lo que ocurrió en la Ciudad de México en las primeras horas de hoy no fue un operativo de limpieza urbana. No fue una medida de salud pública. No fue una decisión del gobierno capitalino tomada de forma aislada. Fue una declaración de guerra contra el desorden migratorio. Fue una demostración de fuerza calculada al milímetro. Y fue el mensaje más claro y más contundente que México ha enviado a Washington en años sin necesitar enviar una sola nota diplomática. Con maquinaria pesada, con cientos de elementos de la Guardia Nacional, con excavadoras que arrasaron carpas y estructuras improvisadas antes de que amaneciera, el gobierno mexicano desmanteló de un solo golpe el campamento de migrantes cubanos en la zona de Vallejo. Casi 3 años de tolerancia. Casi 3 años de un asentamiento que se convirtió en símbolo del caos migratorio en el corazón de la capital. Terminados. En cuestión de horas. Sin negociación. Sin contemplaciones. Y lo que viene después de esto es todavía más grande y más importante que el operativo mismo. Suscríbete ahora mismo porque lo que vamos a analizar en este video es el plan maestro que se esconde detrás de estas imágenes y que está redibujando las reglas del juego migratorio en todo el continente. Empecemos por entender la magnitud real de lo que existía en Vallejo y por qué su eliminación es tan significativa. Este campamento no nació de la noche a la mañana. Creció durante casi 3 años a las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Lo que comenzó como unas cuantas carpas de migrantes cubanos esperando un trámite migratorio se convirtió con el tiempo en algo que ningún gobierno debería haber tolerado tanto tiempo. Una pequeña ciudad improvisada. Un laberinto de plásticos, cartones y lonas sin servicios básicos, sin drenaje, sin seguridad, sin orden. Un polvorín social y sanitario instalado en el corazón de una de las zonas industriales más importantes de la capital del país más poblado de habla hispana en el mundo. Los testimonios de los vecinos que llevaban meses, años, exigiendo una solución son demoledores y son los que le dan el verdadero contexto humano a esta decisión. Hablan de un aumento exponencial de la delincuencia en la zona. De robos cotidianos. De basura acumulada que generaba plagas de ratas y enfermedades entre los niños que viven en las colonias aledañas. De negocios que perdieron clientes porque la gente tenía miedo de pasar por esa área. De familias que se sentían abandonadas por las autoridades. De una sensación de que el Estado había cedido ese espacio a una realidad que escapaba completamente de cualquier control institucional. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, fue claro en su justificación pública. La acción se tomó por razones de protección civil. Por el riesgo inminente que el campamento representaba para los vecinos y para los propios migrantes que vivían en condiciones inhumanas. Pero cualquier analista político con 2 dedos de frente entiende que detrás de esa justificación de salud pública hay algo mucho más profundo y mucho más estratégico. Hay una decisión de Estado. Hay un mensaje de soberanía. Hay una declaración de que el territorio mexicano se gobierna con las leyes mexicanas y que no existen zonas de excepción donde el Estado se retire y ceda el espacio al desorden. Ahora analicemos cómo se ejecutó este operativo porque los detalles revelan mucho sobre la naturaleza y los objetivos reales de la acción. Esto no fue una improvisación. Fuentes dentro del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirman que la operación fue planeada con semanas de antelación. Con un nivel de secretismo y de coordinación interinstitucional que habla de una decisión tomada en los niveles más altos del gobierno. El objetivo era actuar con rapidez, con contundencia y minimizar cualquier posibilidad de resistencia organizada que pudiera generar imágenes comprometedoras. A las 4 de la mañana, mientras el campamento dormía, cientos de elementos de la Guardia Nacional, del INM y de la Policía Capitalina rodearon completamente el perímetro.
No hubo negociación previa. No hubo un periodo de gracia de varios días para que los migrantes recogieran sus cosas y buscaran alternativas. La orden fue directa y su ejecución fue inmediata. Las excavadoras y los camiones entraron de inmediato arrasando con las estructuras improvisadas. Lo que siguió fue el drama humano en su expresión más cruda y más real. Los migrantes despertados abruptamente intentaron salvar sus pocas pertenencias. Hubo gritos. Hubo empujones. Hubo momentos de tensión extrema. «Nos quieren deportar», gritaba una mujer cubana ante las cámaras con el rostro desencajado por el miedo y la desesperación. «Nos están tratando como criminales». Y ese miedo es completamente comprensible desde la perspectiva humana. Estas son personas que huyeron de una dictadura, que arriesgaron sus vidas cruzando varios países, que perdieron todo lo que tenían en el camino y que ahora ven como el último refugio que creían tener desaparece antes de que amanezca. Pero la narrativa del gobierno es otra. Y es la que está ganando el apoyo de la mayoría de los mexicanos que llevan años viendo cómo la migración descontrolada genera costos reales en sus comunidades, en su seguridad y en sus servicios públicos. A los migrantes se les ofreció una alternativa concreta. Ser trasladados al albergue temporal en Tláhuac. Un espacio con servicios básicos, con techo, con comida, pero con reglas estrictas. Un lugar donde serían censados, identificados y donde su situación migratoria sería evaluada caso por caso. La resistencia de muchos migrantes a ser trasladados a ese albergue revela con una claridad brutal el verdadero nudo del problema. No se trata solo de buscar refugio humanitario. Se trata de una exigencia de documentos que les permitan continuar su viaje hacia la frontera norte. El campamento de Vallejo no era principalmente un lugar donde vivir. Era una base de operaciones. Era el punto desde donde negociaban con polleros, planificaban su cruce ilegal hacia Estados Unidos y esperaban las condiciones correctas para el siguiente movimiento. El gobierno mexicano con esta acción les cortó de tajo esa posibilidad. Les dijo con la contundencia de las excavadoras y de los uniformados algo que no admite interpretación ambigua. El camino libre se terminó. Ahora se juega bajo mis reglas o no se juega. Dale like ahora mismo si estás entendiendo la dimensión real de lo que está ocurriendo. Porque lo que viene a continuación es el nivel más profundo y más estratégico de esta historia. Porque el desalojo de Vallejo no puede entenderse sin entender el cambio radical que está ocurriendo en la política migratoria mexicana en su conjunto. Y ese cambio es de una magnitud que muy pocos están dimensionando correctamente. Olvídense de la política de puertas abiertas y de bienvenida humanitaria que caracterizó los primeros años de este gobierno. La realidad en el terreno ha impuesto un giro de 180 grados hacia una postura que no tiene nada de suave ni de ambigua. La Guardia Nacional, un cuerpo de naturaleza esencialmente militar, ha asumido de facto el control de la política migratoria en toda la frontera sur. Sus operativos son constantes, sistemáticos y cada vez más sofisticados. Interceptan autobuses en carreteras. Revisan hoteles y hospedajes. Patrullan ríos y selvas con una presencia que hace apenas 3 años era impensable en esas regiones. Las cifras oficiales son reveladoras. Según datos de la propia Secretaría de Gobernación, las detenciones de migrantes en situación irregular se han disparado más de un 70% en el último año. Las deportaciones, especialmente las devoluciones a países del Triángulo Norte y cada vez más a Cuba y Venezuela a través de acuerdos bilaterales que se han ido tejiendo en silencio, se han acelerado a un ritmo sin precedentes en la historia reciente de México. Se está deteniendo más. Se está deportando más. Y se está haciendo más rápido que en ningún periodo anterior. La estrategia de fondo es un plan de contención y desgaste que opera en 3 niveles simultáneos. El primer nivel es frenar el flujo directamente en la frontera sur antes de que los migrantes se internen en el país.
El segundo nivel es anclar en el sur a quienes logran pasar. Tapachula en Chiapas se ha convertido en algo que un exfuncionario del sector seguridad describió sin rodeos como la ciudad cárcel más grande de América Latina. Ahí se obliga a los migrantes a iniciar trámites que pueden durar meses o años. Se les agota económicamente. Se les agota anímicamente. El objetivo es que la espera sea tan larga y tan desgastante que muchos desistan antes de llegar a la frontera norte. El tercer nivel es exactamente lo que vimos en Vallejo. Para quienes logran llegar al centro o al norte del país, la política es la desarticulación total. Desmantelar campamentos. Disolver concentraciones masivas. Obligar a los migrantes a ingresar a sistemas de albergues gubernamentales donde el control del Estado es absoluto. Un exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional lo describió con una precisión que no necesita adornos. México está construyendo un muro invisible. No es de concreto. Es un muro de burocracia, de contención militar y de desgaste psicológico. Y está funcionando. Ahora conectemos todos los puntos porque cuando lo hacemos la imagen que aparece es de una magnitud geopolítica que trasciende completamente el drama humano de un campamento desmantelado en la madrugada. El desalojo de Vallejo no fue una decisión del gobierno capitalino tomada de forma aislada. Fue una pieza coordinada dentro de una estrategia nacional. Fue una operación con un doble propósito que opera simultáneamente en dos dimensiones completamente diferentes. Hacia adentro el propósito fue político y social. Fue una demostración de fuerza ante una ciudadanía que lleva años expresando su preocupación por la inseguridad vinculada a la migración descontrolada. Fue el Estado recuperando un espacio público y enviando a su propia base de apoyo el mensaje que esa base lleva tiempo esperando. Estamos en control. Ponemos orden. Las leyes se aplican para todos sin excepción. Pero el propósito más estratégicamente significativo fue hacia afuera. El desalojo de Vallejo fue un mensaje enviado en alta definición directamente a Washington. En un momento de máxima tensión política en Estados Unidos donde la migración es el tema que domina absolutamente el debate público, México está enviando la señal más clara posible de que es un socio confiable, eficaz y dispuesto a hacer el trabajo difícil. Cada imagen de una excavadora derribando una carpa. Cada migrante subido a un autobús del INM. Cada campamento desmantelado. Todo eso es evidencia que el gobierno mexicano presenta a la Casa Blanca para demostrar que está cumpliendo con su parte del acuerdo tácito que define la relación bilateral en materia migratoria. Ahí está el plan maestro en toda su dimensión. México asume el papel de guardián principal de la región. El gran dique de contención. A cambio de ese rol obtiene una palanca de negociación con Estados Unidos que no tiene precio. Mientras México cumpla con frenar el flujo migratorio lejos del río Bravo, Washington tendrá que ser considerablemente más cuidadoso en sus presiones sobre otros temas. Aranceles. Política energética. Relaciones con otros países de la región. El trabajo de contención migratoria que México está realizando es la moneda de cambio más poderosa que tiene en la mesa de negociación con la superpotencia del norte. El desalojo de Vallejo no fue una reubicación de migrantes. Fue la consolidación pública y visible de México como el nuevo guardián de la frontera sur de Norteamérica. Y ese es un rol que tiene consecuencias que se sienten mucho más allá de la Avenida Vallejo. Las consecuencias regionales son inmediatas y profundas. Guatemala, Honduras y El Salvador se enfrentan a una presión brutal. Con la puerta de México cerrándose progresivamente, los migrantes quedan atrapados en sus territorios generando presiones sociales y económicas que sus estructuras estatales apenas pueden absorber. Para Cuba y Venezuela el mensaje que reciben sus ciudadanos es devastador. La ruta de escape a través de México se está convirtiendo en una trampa. Y para las redes de tráfico de personas el modelo de negocio se transforma radicalmente.
Las rutas se vuelven más caras, más peligrosas y requieren niveles de corrupción más altos para operar. El precio del sueño americano medido en dinero y en vidas humanas se dispara. Las reacciones que veremos en los próximos días también son predecibles y el gobierno las tiene perfectamente calculadas. Estados Unidos emitirá comunicados de preocupación por el trato a los migrantes. Los enviará a los medios para calmar a sus bases más progresistas. Pero en las conversaciones privadas el tono será de satisfacción y de alivio. Cada migrante frenado en México es un problema menos en Texas o en Arizona. Cuba guardará un silencio cómodo porque no le conviene un enfrentamiento con México y no tiene ningún interés real en recibir de vuelta a miles de ciudadanos descontentos. Las organizaciones de derechos humanos publicarán informes críticos que generarán titulares durante unos días pero que no detendrán ni una sola deportación. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo paradigma de control migratorio continental. México se consolida en su rol de Estado tapón, un modelo que ya han implementado con éxito en otras regiones del mundo. La tecnología de vigilancia se sofisticará progresivamente. Los acuerdos de deportación se volverán más ágiles. Y el concepto de frontera sur de Norteamérica dejará de ser el río Bravo para convertirse definitivamente en el río Suchiate con la Guardia Nacional Mexicana como su principal guardián. El campamento de Vallejo era un símbolo. Su desmantelamiento también lo es. Es la señal más clara que este gobierno ha enviado de que la era de la tolerancia ante el desorden migratorio terminó. Y que lo que viene es un México que ha decidido que para ser respetado como socio en el tablero geopolítico norteamericano primero tiene que demostrar que controla su propio territorio con una determinación que no deja espacio para la ambigüedad. El siguiente video que tienes que ver analiza en detalle qué está pasando en la frontera sur de México en este momento. Lo que no te están mostrando las cámaras. Los operativos que ocurren lejos de la capital y que definen la verdadera magnitud del cambio en la política migratoria mexicana. No te lo pierdas porque esa historia es la que explica todo lo que acabas de ver aquí.